Ah, bueno, hola, hola, chicos, qué bueno ver ahí a caras conocidas. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo van? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches en algún lugar. Hola, Emilio. Hola, ¿qué tal? Hola, un placer. Los hermanos Marín, ¿no? Oscar está afuera. Hola, qué alegre que ya estamos aquí todos. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Hola. Alegre tenerlos aquí todos. La verdad que un grupo súper diverso de todas las edades. Ahí veo a Shela representada, a Jaycee Pérez. Wow, qué bueno verte, Jaycee. No me dijo que quería para estar Y cocinando. un montón de gente, la verdad que qué lindo sintonizarnos a la misma hora y poder compartir esta conversación sobre nueva narrativa. La verdad es que vamos a aprovechar esta hora. Vamos a dar un ratito para que se siga sumando más gente, pero tal vez como pequeña introducción antes de empezar oficialmente, utilizar esta hora para compartirles, ¿verdad?, cómo fue que hemos llegado hasta aquí a entender el poder de la palabra de una manera como yo personalmente no lo había entendido antes y poder compartir, ¿verdad?, cuáles han sido como esos hitos a lo largo del viaje y idealmente sintonizarnos con esa misma visión, ¿no?, de que las palabras tienen mucho poder y que nosotros tenemos el poder de elegirlas y dependiendo de cómo las elijamos, la calidad de resultado que vamos a manifestar ya de manera física. Hola, Mónica. ¿Qué horas tenemos ahorita? Son las 5, ¿no? Sí. Ok, si quieren, son las 5, ¿no? Bueno, si quieren entonces para arrancar puntualmente, ¿verdad?, como parte de la nueva narrativa, el entender que la nueva hora chapina es las horas en punto. Oficialmente, bienvenidos. Este es un abierto, así le hemos llamado, ¿verdad? Habíamos pensado en hacer webinars, pero luego nos dimos cuenta que realmente no se trata de tener acá a nadie en calidad de experto, ¿verdad?, dando una cátedra, sino más bien en una forma mucho más horizontal, poder participar distintas personas e incluso abrir esta conversación, ¿verdad?, para que no sea un monólogo, sino que pueda haber también un intercambio y que todos podamos aprender unos de otros. Algo que nos parece que también es fundamental en este proceso, en esta travesía, es que este viaje realmente sea un viaje de guatemaltecos. Con esto lo que quiero decir básicamente es que mientras más guatemaltecos podamos sumarnos a la conversación de nueva narrativa desde distintas partes del país e inclusive fuera del país, en mucho mejores posibilidades vamos a estar de lograr realmente co-crear una narrativa distinta, una mejor narrativa para Guatemala. Un poquito de reglas, ¿verdad?, para que todos estemos también claros de cómo jugar. Estoy convencido de que la vida es un juego, ¿verdad?, y que el problema es que a la mayor parte de nosotros no nos dicen cómo jugar y entonces vamos desde pequeños a prueba y error tratando de entender qué hago con este paquete de cartas que me tocaron, cómo funciona el tablero. Si supiéramos las instrucciones sería mucho más fácil. Pero en este caso, ¿verdad?, también tomando este proceso como un juego, pedirles a todos que por favor pongan en modo silenciado sus micrófonos. Va a haber a lo largo de la conversación espacio para preguntas, ¿verdad?, y que los que ustedes quieran participar lo puedan hacer. Ahí activan su micrófono. Pedirles también a todos aquellos que quieran abrir su cámara, que felices nosotros de poder vernos, y los que prefieran mantenernos, ¿verdad?, en modo cerrado, pues también totalmente estamos bien con eso, no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer hoy básicamente es, desde mi lado, conversar con ustedes, compartirle cuáles han sido mis experiencias
o por lo menos las más relevantes que me han traído hasta aquí y hasta este punto donde entiendo el poder de la palabra como no lo había entendido. Antes de contarles básicamente un poco de mí y de mi vida, voy a tratar de hacerlo en la manera más cándida posible, más transparente, ¿verdad? Estoy en mi casa, un poco relajado, creo que igual la mayoría de los que estamos aquí, entonces hacerlo en un plano mucho más familiar, ¿verdad? Me da mucho gusto recibirlos de alguna manera en mi casa. Y antes de que les comparta, les voy a pedir que hagamos dos ejercicios bien sencillos, bien fáciles. El primero, básicamente, tiene que ver privado. Por favor, si pueden poner en modo silencioso sus micrófonos. Ok, muchas gracias. Pues les decía que les voy a pedir que hagamos dos ejercicios súper simples. El primero son 3 simples pero profundas respiraciones, ¿verdad? Para poder como desconectarnos de lo que estábamos haciendo hace un rato y entrar todos en una sintonía más tranquila, poder estar presentes en este momento de la manera más íntegra posible para disfrutarlo más. Y ese es el primero y el segundo se los explico después. Entonces, si quieren, arrancamos con 3 respiraciones. Arrancamos con la primera, ¿verdad? Inflamos nuestro tórax, más, lo inflamos más, sostenemos el aire y soltamos. Es increíble cómo la respiración realmente puede ayudarnos a bajar las defensas, ¿no? Hacemos una segunda vez, inflamos, inflamos, sostenemos y soltamos. Y lo hacemos una última vez. Inspiramos, sostenemos y soltamos. Bueno, fácil, ¿verdad? El siguiente ejercicio también es muy simple. No sé cuándo fue la última vez que lo hicieron, pero siempre es un viaje muy interesante y muy revelador. Les voy a pedir a cada uno de ustedes que se transporten en un viaje hacia el pasado, hacia la ventana de la casa donde cada uno vivía cuando teníamos alrededor de 7 años. Imaginémonos ese espacio, a qué olía ese espacio. Si quieren cerrar sus ojos, eso ayuda más, ¿verdad? Para poder meternos en el viaje de una manera más profunda. Pero pensemos desde esa ventana, ¿qué vemos? ¿A quién vemos viéndonos nosotros desde afuera? ¿Quién es ese niño o esa niña? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está vestido o vestida esa niña? ¿Qué es lo que más le gusta hacer a ese niño? ¿Qué es lo que más alegría, más felicidad le da a ese niño, ¿verdad? O a ese niño interno que tú tenías en esa época de tu vida. ¿Y qué es lo que más tristeza te podía dar en ese momento? ¿Qué era lo que más miedo podía dar? ¿Qué siente ese niño? ¿Cómo ve el mundo ese niño o esa niña? No, la verdad es que vamos a regresar otra vez al presente. Y
Y es interesante cómo todos pasamos por ese momento de nuestras vidas, ¿verdad? En donde en ese punto no teníamos toda la información que hoy tenemos, pero también teníamos como una frescura y una inocencia que nos permitía imaginar cosas que hoy tal vez ya no es tan fácil imaginarlas. Pero quería empezar por ahí porque al final cada uno es producto de nuestra historia, ¿verdad? De lo que hemos pasado, de lo que nos ha tocado vivir, ¿verdad? En nuestros respectivos procesos. Pero en mi caso, si yo me sitúo cuando yo tenía 7 años, lo que yo veo es un niño que era diferente al resto de sus compañeros de clase. Era diferente, todos somos diferentes, pero yo de alguna manera me veía diferente porque mi mamá me mandaba al colegio con pantalones cortos, ¿verdad? Y todos mis compañeros estaban en colegio solo de hombres y todos mis compañeros iban en pantalones largos y era el único que iba en pantalones cortos todos los días. Y por supuesto que era el motivo de burla de toda la clase, ¿verdad? Y eso como que de alguna manera empezó a mostrarme que ese mundo que en mi casa podía ser como mi mundo seguro. Cuando yo salía me exponía y me sentía realmente distinto, y no solo distinto, sino me sentía rechazado. Yo creo que en ese momento, ¿verdad? Con el tema de los pantalones cortos, me encantaba dibujar y sentía que mi mundo probablemente era un mundo más, o yo era una persona más sensible probablemente al resto de lo que mis compañeros aparentaban. Pues me di cuenta que realmente para poder sobrevivir en ese mundo iba a tener que apagar mi sensibilidad y volverme, entre comillas, ¿verdad? Volverme más fuerte. Y la verdad es que fue una etapa difícil porque sí me sentía verdaderamente rechazado, ¿verdad? Y ese miedo a sentirnos rechazados, sobre todo cuando uno es niño, es una sensación muy incómoda que uno quisiera cambiar, pero al final uno no sabe cómo hacerlo y a veces, muchas veces ni siquiera uno lo comenta con nadie, sino lo vive como en silencio, ¿verdad? Y a prueba de error vamos viendo qué hacemos, pero lo que a mí me llama la atención y que coincide con Carla Ruiz, que estuvo en el abierto hace unos días, y es que si bien yo me sentía rechazado por el resto de mis compañeros, yo veía en la mirada de mi papá, veía y sentía e intuía que yo era una persona especial, era una persona que iba a llegar. Y el sentir esa seguridad que mi papá me daba, creo que me ayudó a sobrevivir esos años de mucha inseguridad. Y me dio como la fuerza y siguió alimentando mi sentido de intuición, porque yo decía, ¿por qué mi papá ve esto en mí si yo no soy una persona especial, si yo no siento que realmente tenga algo que verdaderamente pueda aportar mayor valor? Pero el tener esa fuerza y ese sentido de que mi papá pensaba que yo era alguien inteligente y que era alguien que iba a hacer algo importante, creo que en buena medida ha hecho que yo llegue hasta acá, ¿verdad? Entonces estoy profundamente agradecido por esa mirada de mi papá, ¿verdad? Con pocas palabras, pero las palabras que decía o cuando él se refería de mí frente a alguien más siempre me ponía como en alto, y entonces creo que esa parte construyó algo en mí que me ha dado mucha fuerza para seguir haciéndole frente a los distintos procesos de mi vida y hacer las paces con que soy diferente. Entonces llegó un punto en el que yo dije, bueno, voy a ser diferente y les guste o no les guste a mis compañeros y así a las distintas etapas de mi vida, lo voy a abrazar esa diferencia. Y así fue como, ¿verdad? Fui creciendo y fueron pasando los años, ¿verdad? Y el haberme ido de Guatemala me ayudó muchísimo para ver Guatemala en la distancia y poder enamorarme de Guatemala desde lejos, cosa que no había hecho antes de irme. Y cuando ya regresé y venía ya con muchas ganas como de hacer muchas cosas, hacer muchos cambios, ¿verdad? Impactar, pero no sabía por dónde. Me tomó varios años realmente darme contra la pared y entender por dónde podía ir encontrando
el mecanismo para poder seguir adelante. Tengo una imagen, de hecho, que se las quiero enseñar de cuando yo era niño, ¿verdad? Una imagen que la muestro poco, pero se las voy a poner ahora en la pantalla, un poco, ahorita que estamos sintonizados en el modo de cuando éramos niños y más conectados a ese nivel. Bueno, este es el niño de 7 años, inseguro, sensible, que le fascinaba dibujar, ¿verdad? Y que no se sentía realmente como muy fuerte ni muy seguro de cómo iba a poder sobrevivir en el ambiente en el que estaba. Y lo que decidió este niño es armarse como una coraza, ¿verdad? Y hacerse el fuerte, y con eso me volví una persona muy seria, ¿verdad? De hecho, a la fecha, mucha gente cree que yo soy súper serio, y sí creo que soy serio. Y creo que conscientemente decidí volverme serio para borrar los rasgos de mi sensibilidad que yo creía en ese momento que eran mi debilidad, y que eso, lejos de llevarme más lejos, me podía realmente cancelar las posibilidades de hacer lo que yo quería hacer. Les hablaba de que desde ese entonces, ahí está mi papá, ¿verdad? Cómo esa mirada y esas palabras entraron en mi cabeza, se conectaron en mi corazón, ¿verdad? Y fueron construyendo esta concepción de lo que era la vida, según yo, sin entender realmente el poder de la palabra, ni qué era lo que estaba haciendo mi papá. Todo esto era completamente natural, y más simplemente yo era como una esponja que absorbía eso. Pero esa misma intuición que a lo largo de la vida la he ido desarrollando cada vez más, y sobre todo en los últimos años, me ha llevado a mis mentores, ¿verdad? Personas que me han ayudado muchísimo a acelerar mi proceso de crecimiento. Y en esa línea he conocido gente que me ha abierto los ojos, y que en gran medida en los últimos 3 años me ha mostrado lo importante que es el escoger de una manera consciente las palabras que usamos, ¿verdad? Entonces me recuerdo ahí, ¿verdad?, cómo mi papá, por las palabras que usaba cuando se refería a mí, construyó algo que yo no sabía que lo estaba construyendo, pero que más tarde vi el resultado. Pero sabemos la cantidad de niños y niñas que hay en Guatemala que no tienen esa posibilidad, que no tienen un papá o una mamá que les está construyendo esa autoestima, sino al contrario, se las está consistentemente destruyendo. Y una vez esa autoestima está destruida, realmente reconstruirla es una tarea mucho más compleja y complicada, y alguna gente lo logra hacer, ¿verdad? Y vemos cómo salen y emergen desde las dificultades, pero otra gente queda muy atrapada. Y eso, entender que para muchos niños, sobre todo en Guatemala, están prácticamente nadando contra todas las corrientes, me ha generado como necesidad de entender qué vamos a hacer con las niñas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con los niños de Guatemala? Que además de no tener en su casa como ese sentido de ser queridos, la mitad de ellos están en desnutrición crónica. Y luego conectando esto con mi aproximación a entender lo importante que es la palabra, las palabras. Y entonces, y conociendo gente que me ha ido como de alguna manera ayudando a entender cosas que no entendía. El año pasado, 2019, junto a otros guatemaltecos, sentimos la necesidad realmente de provocar esta conversación respecto al poder de la palabra, y entender cómo la narrativa que nosotros usamos actualmente, sin darnos cuenta, muchas veces nos destruye, ¿verdad? Es autodestructiva. Y que si eso está pasando, ¿verdad? Y si tomamos conciencia de que así como hay palabras, conceptos, pensamientos que nos destruyen, igualmente hay palabras, conceptos que nos ayudan a construir, o ayudan a construir
los sueños que tenemos, o los proyectos, o los planes que tenemos. Entonces, la gran pregunta que a mí personalmente me surgió el año pasado es cómo podemos, a nivel colectivo, a nivel nacional, entender qué pasaría si revisamos nuestra narrativa actual, ¿verdad? Para entenderla, darnos cuenta realmente de cómo estamos funcionando de manera inconsciente y qué pasaría si somos capaces de co-crear una nueva narrativa. Esta fue como una pregunta, ¿verdad? Como se hacen las preguntas a los niños, ¿verdad? ¿Qué pasa si tal cosa? Y así fue como provocamos un viaje el 18 y el 19 de noviembre del año pasado a la montaña. Nos fuimos 18 guatemaltecos provenientes de distintas partes del país, un grupo muy diverso respecto a orígenes, respecto a creencias, respecto a ideologías, respecto a edades. La verdad es que fue muy interesante, no solo la mezcla de personas, sino poder estar 2 días desconectados de celular, de tecnología, en la montaña, compartiendo. Y la dinámica que habíamos hecho con un grupo de personas que trabajamos como en el desarrollo de este viaje, ¿verdad? Diseñando una serie de experiencias y de momentos a lo largo de los 2 días para poder ir creando las condiciones para poder hablar de frente, ¿verdad? Y poder decir realmente lo que pienso y no solo lo políticamente correcto. Y entonces empezamos con ciertas dinámicas, ¿verdad? Para desconectarnos de todo el ruido de afuera, ¿verdad? Y conectarnos con nuestra propia esencia. Luego, un ejercicio muy interesante que consiste en analizar cada uno, ¿verdad? En su pasado, cuáles son las heridas físicas que uno tiene, que la vida lo ha marcado a uno, pero también cuáles son las heridas emocionales, que es un ejercicio que yo realmente nunca lo había hecho y cuando lo hice ahí, pues fue como muy revelador ver ciertos temas que viéndolos en perspectiva entendí cosas que no había entendido antes. Y después de que cada quien hace ese ejercicio a solas, ¿verdad? A nivel personal, después hay un momento en donde compartimos ese dibujo y lo que significan esas heridas físicas, pero también lo que han significado esas heridas emocionales. Y escuchar esas historias de otros guatemaltecos, muchos de los que estaban ahí no nos conocíamos entre nosotros, y escuchar esas historias que están tan conectadas con la profundidad del ser, ¿verdad? Con lo que la persona es y que le explican a uno, ¿verdad? Mucho de por qué la persona es como es cuando uno entiende esa historia. La verdad es que fue muy sanador, ¿verdad? El pasar por ese proceso, ¿verdad? Porque cuando viene alguien y se vulnerabiliza, automáticamente eso ayuda a que el resto del grupo también se pueda. Y eso y al generar empatía, ¿verdad? Uno se siente mucho más cercano a la otra persona y eso genera o puede empezar a generar una base de confianza que no existía antes. Así que pasando por estos momentos, ¿verdad? A lo largo del viaje llegamos a un punto que tenía que ver con una parte muy importante dentro del viaje de 2 días, que consistía en deconstruir la narrativa actual, ¿verdad? Es entre todos entender cuáles son esos conceptos, pensamientos, palabras, dichos, insultos, expresiones que usamos recurrentemente, muchas veces sin darnos cuenta, pero las escuchamos tanto que las adoptamos, ¿verdad? Y no solo las adoptamos, sino las decimos y nosotros se las decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Y nuestros hijos las aprenden. Y entonces, muy interesante ver lo que se va construyendo, porque cada quien anotaba sus conceptos en papeles, ¿verdad? En papeles cuadrados de colores. Y luego poníamos todos estos papeles sobre la mesa, ¿verdad? E íbamos viendo qué era lo que se iba construyendo y cuando uno ve la narrativa que estamos utilizando y cómo está cargada por conceptos que muchas veces no nos damos cuenta, realmente es como muy revelador, es muy impactante. Y en uno de los papeles decía, somos una Guatemala, ¿verdad? Y una persona en el grupo de Chimaltenango
una persona con mucha sabiduría, que ya se había ganado el respeto de todos precisamente porque habíamos pasado por un proceso en donde ya estábamos todos a un plano mucho más horizontal. Dice de una manera clara, contundente, yo no estoy de acuerdo en eso. Y entonces muchos de los que estábamos ahí nos volteamos a ver, ¿verdad? Y no estás de acuerdo en que somos una Guatemala. No estoy de acuerdo en que somos una Guatemala. Porque ¿es tu Guatemala o es mi Guatemala? La verdad es que sí fue como muy fuerte la respuesta, ¿verdad? A mí en lo personal, o sea, sí sentí como que se abrió un barranco, ¿verdad? Que ya existía un barranco, pero solo se abrió mucho más y me di cuenta que eso que yo pensaba que podíamos hacer, ¿verdad? De trabajar realmente por construir una Guatemala, de unirnos, ¿verdad? Iba a ser mucho más complejo y mucho más difícil probablemente de lo que nos habíamos imaginado. Pero cuando él hace esta pregunta de qué Guatemala estamos hablando, de la tuya o la mía, sí es muy evidente que hay muchas Guatemalas, que no es una sola Guatemala. Entenderlo creo que duele, ¿verdad? Duele sobre todo si uno creía que éramos una o que ese era el concepto. Pero creo que también es un gran paso, ¿verdad? Para tener una mucho mejor, mucho más clara perspectiva de dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. A todos nos marcó mucho ese ejercicio de construir la narrativa actual. Y algo que pasó también que fue clave en el proceso es que de las 18 personas que estábamos ahí, había un chico joven, 19 años, de un municipio en Huehuetenango. Y su idioma es canjobal, ¿verdad? Y hablaba español en una conversación bastante básica, pero nosotros seguíamos hablando, ¿verdad? A lo largo de todo este proceso en español. Y a la mitad del proceso, él le dice a otra de las participantes en el viaje que prefería ya no seguir participando porque no se sentía cómodo. ¿Y por qué no se sentía cómodo? Viene la pregunta, ¿no? Y es porque realmente no termino de entender lo que están hablando y no siento que tenga la capacidad de poder aportar porque realmente no es mi idioma y no llego a entender. Las primeras reacciones, ¿verdad? Hacia esta situación de algunos, ¿verdad? Pueden ser, pues qué lástima, ¿verdad? Pero aquí tenemos que seguir avanzando. Puede ser una primera reacción, pero en conjunto, ¿verdad? Hablamos sobre el tema y nos dimos cuenta que este chico de 19 años que estaba ahí representaba una gran parte de guatemaltecos que no estaban ahí presentes y que muchas veces a uno se le olvida esas otras Guatemalas en donde hasta el mismo idioma español puede ser una barrera. Fue un componente importante que nos abrió a muchos de los que estábamos ahí los ojos para entender que no es tan sencillo, ¿verdad? Construir la Guatemala desde donde yo estoy porque mi conocimiento es muy parcial y desconozco muchas partes del resto del país y cómo funciona y cuáles son sus realidades. Entonces, hablábamos al principio de lo importante que es que este proceso, si vamos a hablar de una nueva narrativa, entendamos que esto no lo puede hacer una persona, esto no lo puede hacer un grupo de personas, esto realmente es posible. Estoy convencido de que se puede construir una mejor narrativa que sea mucho más favorable con el país que queremos construir. Pero para poder hacer eso necesitamos realmente co-crearlo, ¿verdad? Y co-crearlo desde distintas realidades, desde distintas partes del país, tomando en cuenta aspectos que hoy ni siquiera conocemos. Y eso lo que hace realmente es obligarnos a expandir nuestra mente y a tener una apertura muchísimo más grande de la que hemos tenido hasta acá, porque de lo contrario nos va a seguir pasando lo que nos ha pasado en los últimos años y por muchísimos años, ¿verdad? Que creemos que podemos borrar el pasado y le vamos a dar la vuelta a la página y vamos a empezar de cero, pero no podemos empezar de cero, porque no estamos en cero.
Y hay un pasado que tiene muchísimo que ver con el presente y que hay ciertos puntos de dolor que nos conectan y que necesitamos entender cuáles son esos puntos de dolor de una manera colectiva. Y cuando hablábamos, ¿verdad?, de cuáles pueden ser esos puntos de dolor, y empiezan a surgir distintas posibilidades, ¿verdad? Y alguien dice, el conflicto armado no lo hemos resuelto. Y a todos o a muchos nos molesta hablar del conflicto armado. A los jóvenes les pasa de una manera distinta porque no tienen las cargas que tenemos los adultos, pero es un tema que como no lo hemos resuelto está debajo de la mesa. Ahora es el fantasma del que no queremos hablar, pero no porque no hablemos, ese fantasma desaparece. Al contrario, ese fantasma solo incomoda más. Entonces así nos vamos dando cuenta que muchos de los ejercicios que se han hecho y que hemos tratado de hacer por construir los puentes, muchas veces no han logrado el objetivo que buscan porque queremos resolverlo a nuestra manera, desde donde estamos y en forma rápida y práctica. Y el proceso no va a ser ni rápido, ni práctico, ni lento, ni desde donde estamos. Entonces, ha sido muy revelador, la verdad, y cada vez estoy más convencido que en gran medida lo que nosotros somos y hacemos es producto de lo que pensamos, y que lo que pensamos en gran medida o prácticamente está construido a base de conceptos definidos en palabras. Entonces voy a hacer un alto acá, ¿verdad?, para abrir la conversación. Ya pasamos un poco, ¿verdad?, de una manera rápida por visitando ese niño interno, ¿verdad?, que todos tenemos y que ahí está además, vivo, ¿verdad? Pero pasamos por esa parte y luego entramos ya a un tema que tiene que ver con la narrativa actual que estamos utilizando para poder empezar a hablar de la co-creación de una nueva narrativa. Parte diaria. A ver qué me dicen, a ver si van a... No son muy ¿Cuánto me piden también, Ferreira? Bueno, vamos a... vamos a, para no hablar todos al mismo tiempo, que levante la mano si aquí podemos ver quién quiere participar. Y ahorita si alguien, ok, acá Fernando Aldana levantó la mano, si querés empezar, Fernando, por favor. Estás, solo conecta tu micrófono. ¿Ahora? Ahora sí. Muchas gracias por compartirnos esas partes de tu vida que realmente son fuertes. Mi caso es el opuesto al tuyo. En breve, mi padre proveniente de Oriente de Guatemala, en una cultura eminentemente machista, él, cuando observaba algunas de las actividades que yo hacía, me decía cosas que en lugar de motivarme, me desanimó. Y sí, creo que lo que tú dijiste es tan bello, tan bonito, que lo que nosotros pronunciemos con nuestra boca, lo que le digamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros amigos, va a ser de edificación. En mi caso, pues yo doy testimonio opuesto al tuyo, que sí sentí que en muchas ocasiones lo que mi padre me decía, me bajaba la moto, decimos en Guatemala, ¿verdad? Así que muchas gracias por compartir eso. Me parece que sí debe uno hablar en positivo siempre, tratando de permitir que las personas descubran sus propias virtudes, sus propias cualidades, tratar de ser uno un motivador, un propiciador, ¿verdad? Para que en un futuro miremos mejores resultados. Gracias, Fernando. Muchas gracias. ¿De dónde? ¿Estás en la capital o desde dónde nos hablas? Sí, estoy en la ciudad capital, en la zona 3. Ok, gracias. ¿Quién más quisiera contribuir en la conversación? Acá, Claudia Hernández. Muchas gracias, Emilio. En primer lugar, de verdad, gracias por lo que has compartido. Es un regalo. Siempre he pensado que no hay casualidades, hay causalidades.
y que te estemos escuchando es eso, hay un propósito para eso. Todo lo que tú has dicho a mí en lo personal me toca mucho, lo creo firmemente y lo veo personalmente como la salida para Guatemala. Yo, al igual que tú, viví mucho tiempo fuera, recién regresé, y la perspectiva cambia, y cambia mucho. Yo soy de Xela, la realidad es otra, la Guatemala es otra. Sin embargo, aunque tenemos la Guatemala tuya, la Guatemala mía, al final en la Guatemala cabemos todos, podemos caber todos. Y necesitamos convivir armoniosamente todos. Personalmente creo que el camino es a través de la niñez temprana, y ahí es donde está la gran oportunidad, el gran camino. Muy brevemente, una idea, y es contar historias de esperanza y de éxito. Lo que tú acabas de hacer es maravilloso. Nos conecta con la parte más íntima de nuestro ser y nos transporta. Y como tu historia, hay muchas historias de guatemaltecos de todas las Guatemalas, con la que cada Guatemala puede conectar. Si eso lo pudiéramos transformar, no sé, en diferentes vías, desde libros para cuentos, o bien speaker series, tipo TED, que conecten con el niño, que conecten con la niña, el de hoy que es niño y el de ayer que todos tenemos adentro, creo que puede ser una idea muy linda. En uno de los países que yo estuve, esta no es idea mía, yo lo vi, llegaba gente de todo el mundo, desde textualmente astronautas hasta políticos de derecha, de izquierda, de todo, pero hablaban como lo hiciste tú, desde su ser niño. Y no se me olvida el astronauta que les decía a los niños, yo era fatal en matemáticas, y empezó su historia contándoles la parte divertida de cuando trataron de tomar sopa en el espacio, y todos los niños se reían. Entonces creo que hay un gran nicho de oportunidad conectando con los niños, y en esa etapa en donde no importa el color de tu piel, el idioma que hables, tenemos todavía el corazón como venimos al mundo. Hay mucho por hacer y me encanta tu idea, y estoy segura que tus ojos todavía lo verán. Los ojos de todos nosotros lo verán. Gracias, Claudia. Gracias. Hola Emilio, un comentario rápido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por compartir tu historia. Estaba pensando, pues, y me identifico bastante un poco con lo que te sucedió a vos, y yo ahorita me encuentro fuera de Guatemala hace unos años y siempre me pregunto, estando fuera, ¿cómo puedo yo ayudar o aportar algo a Guatemala? Porque fue aquí afuera donde me di cuenta de muchas cosas y entendí, me cuestioné y valoré cosas de Guatemala. Y como lo comentábamos en tu visita reciente, esta es una pregunta quizá un poco sensible, pero que hay que cuestionarnos y quizá poner sobre la mesa. Es en cuanto a los niños y niñas de Guatemala, hablando de colegios privados y de escuelas. Preguntarnos si en cada clase hay diversidad, si en cada clase donde estudiamos, al menos yo me recuerdo, en mi clase todos éramos iguales. Entonces no había cómo realmente entender esa diversidad y aprender unos de otros, entender cuáles son nuestras diferencias y cuáles son nuestras similitudes, y así poder hacer algo mejor. Entonces creo que esa es una pregunta clave. ¿Dónde estudian los niños en colegios privados, y si hay diversidad? Y en las escuelas si hay diversidad. Es una pregunta que quizá la respuesta no sea fácil, pero creo que eso podría ayudar mucho. Y finalmente, una idea rápida que yo miro acá, yo vivo en Nueva York, hay bastantes parques pequeños o calles en donde la gente, no sé quién o no sé si es alguna pequeña empresa, pero creo que ha de ser gente individual que hace una pequeña como casita de madera y ahí pone libros que ya no lee,
de todo tipo para que el que quiera pasar y agarrar un libro, lo tome. Y luego la idea es, yo tomé este libro hoy, quizá en un mes, cuando lo termino lo devuelvo o pongo otro. Creo que eso es una idea espectacular y que nos falta mucho a veces en Guatemala, leer. Gracias. Gracias, Julio. Y sí, la verdad que la pregunta yo no la quiero responder porque creo que no la puedo responder, pero sí creo que hacer preguntas, hacernos preguntas es gran parte de este ejercicio, ¿verdad? Y no esperar que nos den las respuestas. Yo creo que es muy importante que nosotros mismos nos cuestionemos al punto que vayamos nosotros encontrando nuestras propias respuestas, que no necesariamente mi respuesta es la misma respuesta que la tuya, ¿verdad? Entonces, de eso se trata este proceso, no se trata de venir y poner sobre la mesa un paquete, ¿verdad? Ya solo listo para servir, sino realmente se trata de abordar muchos temas, ¿verdad? Temas necesarios, algunos inclusive incómodos, pero necesitamos tener esa apertura para poder hacerlo, ¿verdad? Ahí sí ser mucho más adultos, civilizados y entender que yo ya no te puedo convencer a vos de nada, ni vos prácticamente me puedes convencer a mí. Ya nuestras creencias de alguna manera ya a estas alturas de nuestra vida ya están formadas. Entonces, no se trata de convencer, ¿verdad? Yo creo que se trata de respetar, de tener la libertad para que cada persona pueda ser quien está llamada a ser y sacar ese potencial que lleva adentro, ¿verdad? Y entonces ahí otra vez regresamos al tema de los niños. ¿Cuáles son las condiciones ideales que nosotros como guatemaltecos deberíamos de crear para que los niños y las niñas de Guatemala realmente puedan crecer en un ambiente favorable para poder ser los genios que pueden llegar a ser, ¿verdad? Porque sí creo que estamos llamados a ser genios. Ya en el camino, cómo nos va y cómo vamos tapando toda esa genialidad que tenemos adentro y que a veces no la queremos reconocer o pensamos que no la tenemos. Ahí está, a mí eso es lo que me parece tan increíble. Yo, por muchísimos años de mi vida, yo no me consideré una persona creativa en ningún aspecto, ¿verdad? A pesar de la mirada de mi papá, que no sabía exactamente en qué se iba a manifestar, pero yo terminé de estudiar bachillerato y no tenía ni idea de qué estudiar en la universidad. Y las carreras que normalmente en ese entonces se asociaban con el lado derecho del cerebro, ni siquiera se me ocurría pensar que yo podía ser bueno para algo de eso. Entonces, ¿cuántos niños y cuántas niñas tienen un talento ahí metido adentro, ¿verdad? Caminando con ellos, pero que no sabemos y que lejos de potenciarlo, lo estamos sistemáticamente destruyendo. Entonces, yo creo que hablar de nueva narrativa inevitablemente nos lleva a hablar de la niñez, ¿verdad? Y entender que ahí es donde verdaderamente hay oportunidades y posibilidades infinitas y fantásticas para hacer lo que no hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Y darles a esos niños un espacio, sobre todo mental, distinto, en donde ellos puedan realmente explorar mucho de lo que ya tienen adentro, que a veces lo primero que hacemos es cortárselo y volárselo. Voy a continuar acá con la última parte del viaje, ¿verdad? Hablaba de la deconstrucción de la narrativa actual, que fue un proceso duro, ¿verdad? Terminamos realmente con la cabeza pesada al final del día, ¿verdad? Cansados porque con muchos sentimientos encontrados, ¿verdad? Por un lado como un sentido de amor entre nosotros, a pesar de que nos habíamos conocido apenas unas horas antes, muchos de los que estábamos ahí, pero también con mucha carga, ¿verdad? De entender que por un lado estamos tan cerca, pero por otro lado nos hemos distanciado también, y cómo poder cerrar esas brechas. Al día siguiente el ejercicio fue en otra tónica, ¿verdad? Porque básicamente se enfocó en que, a diferencia del ejercicio del primer día, que era encontrar los puntos de dolor, al día siguiente, de cara a empezar a codiseñar, co-construir una narrativa de futuro, era encontrar cuáles son nuestros puntos de encuentro, ¿verdad? En donde coincidimos, qué es lo verdaderamente fundamental para la mayor parte de nosotros. Y ese es un ejercicio realmente muy inspirador, ¿verdad? Sobre todo si existen las bases de confianza, de respeto, de no juicio, ¿verdad? Para no pensar de que la persona está equivocada, yo estoy en lo correcto, sino entender cómo lo que va saliendo de cada uno es materia prima para la construcción de algo más grande de lo que hemos podido hacer cada uno de nosotros por nuestro lado.
Ese viaje, que fue el primero, la verdad es que nos dejó a todos con ganas de más. No solo nosotros como viajeros y personas que vivimos la experiencia, sino también nos hizo encontrar las maneras de que más personas puedan atravesar por este tipo de procesos, ¿verdad? Que no es lo mismo juntarnos 2 horas, ¿verdad?, entre personas que no nos conocemos a tratar de construir un proyecto, que lo más probable es que no se va a construir porque no están las condiciones ni las bases dadas, a realmente desconectarnos de nuestra normalidad y poder abrirnos por 2 días en un espacio en la naturaleza para poder conectarnos a una frecuencia, ¿verdad?, mucho más profunda y al mismo tiempo más alta. Así que ese modelo de viaje, ese kit, ¿verdad?, con los distintos pasos que diseñó Sofía Rasola, nos sirvió para poder hacer un siguiente viaje con un siguiente grupo, ¿verdad? Que ahí también fue muy interesante porque cada viaje va a ser el producto de sus participantes, entonces no pueden haber 2 viajes iguales. Pero igualmente la experiencia para esos viajeros, yo no estuve en el segundo viaje, pero por los testimonios que escuché fueron igualmente inspiradores, sanadores, abridores, ¿verdad?, de mente, de corazón. Y entonces eso nos llevó a entender que realmente estos viajes necesitamos hacerlos en una escala mucho más grande, ¿verdad?, para que más personas, más guatemaltecos puedan atravesar por experiencias que les permita viajar hacia adentro, ¿verdad?, hacia adentro de uno, pero también hacia adentro del otro, y poder colectivamente entender cosas que desde aquí prácticamente es muy difícil que lleguemos a entender. Entonces, estamos en este proceso, ¿verdad? Ya hay varios procesos arrancados donde hay distintos equipos trabajando, y lo que estamos viviendo hoy con el tema del COVID nos permite estar haciendo lo que hoy estamos haciendo, que no estaba entre nuestros planes. Esto surgió hace menos de 10 días, ¿verdad? Y creo que es una tremenda oportunidad para conectarnos entre guatemaltecos, ¿verdad?, en todo el país, y con los migrantes y los guatemaltecos que están viviendo en otras partes del mundo, ¿verdad?, para entender que las cosas no tienen que seguir siendo exactamente como han sido hasta ahora, para hacernos las grandes preguntas que tal vez o no nos las hemos hecho o no nos las hemos contestado. Y poder hacerlo en este proceso, ¿no?, de armonía, de respeto, colectivamente, en donde distintas personas desde distintas perspectivas puedan ir respondiendo y entendiendo que no hay una única respuesta, que no hay una única narrativa, va a ser la suma de estas perspectivas, como decía Claudia, ¿verdad?, de las distintas Guatemalas, lo que nos va a permitir que podamos caber en una sola Guatemala, pero para eso necesitamos realmente muchísima apertura, ¿verdad? Yo he ido haciendo este ejercicio mental, una especie como de yoga, ¿verdad?, que duele abrirse porque es incómodo, porque no estamos acostumbrados a hacerlo, pero que cuando uno lo va haciendo, uno va también sintiendo los beneficios del estiramiento, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta es cómo podemos a una escala mayor, ¿verdad?, cómo podemos facilitar que más guatemaltecos de manera consciente e intencional decidan abrirse a esta posibilidad de ver otras partes del país, otras formas de pensar dentro de Guatemala, y entender que eso también es parte nuestra, porque muchas veces, lejos de querer abrazarlo, lo hemos rechazado, pero ni siquiera lo conocemos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para darnos como el beneficio de que yo solo tengo un pedacito? Me hacen falta muchas partes, y esas partes las voy a conseguir en Huehuetenango, las voy a conseguir en la chica que vive en Coatepeque, ¿verdad? No es la capital. Es la capital más todos los departamentos, más todas las aldeas, lo que conforma Guatemala. Y creo que solo con que aceptemos eso, ¿verdad? Y que aceptemos que el sistema no tiene que seguir siendo como ha sido, que el sistema puede ser mucho más horizontal. Hablábamos de educación, ya lo vemos en educación, cómo se van rompiendo las estructuras tradicionales en donde el maestro está arriba y todos los niños están de este lado haciendo caso, ¿verdad? Y ya empezamos a ver cómo esa estructura
se va volviendo más horizontal y el maestro ya no está arriba, sino está junto a los alumnos y idealmente en un círculo en lugar de estar en posiciones confrontadas. Entonces, necesitamos, y creo que estamos en el momento idóneo realmente para poder hablar de co-crear una nueva narrativa. Las condiciones que estamos viviendo no solo nos están permitiendo, sino nos están demandando realmente que hagamos cambios inmensos, que hoy estamos más anuentes a hacerlos. Que hoy la misma vulnerabilidad que todos estamos pasando nos lleva a estar en una posición un poco más horizontal de la que veníamos. Y en esa posición de crisis se abren también oportunidades de que podamos hacer los puentes que por mucho tiempo parecía que eran prácticamente imposible. Como decía Cocas y Fuentes de Shela en el primer abierto, lo que estamos entendiendo es que no estamos tan lejos como pensábamos, y menos bajo la crisis que estamos viviendo. Entonces aprovecho para compartir con ustedes esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo aprovechamos esta ventana que se abrió, ¿verdad? Pero que se va a cerrar, no sabemos cuándo se va a cerrar, pero hoy podría decir que la mayor parte de guatemaltecos y de seres humanos estamos mucho más abiertos a considerar otros posibles caminos, otras estructuras, otros sistemas que antes probablemente los hubiéramos descartado en automático. Entonces, ¿cómo aprovechamos esa ventana que hoy está abierta, ¿verdad? Que abrió la crisis, para poder encauzar la nueva narrativa de Guatemala? Que los niños, después de recibir la condena desde que son pequeños, ¿verdad? Que aquí en Guatemala no se puede, que eso olvídate, que servís, ¿cómo cambiamos esas palabras? ¿Cómo nos volvemos mucho más conscientes para que esos niños crezcan en ambientes donde, lejos de limitarlos, los potenciamos? Ese es realmente el gran reto, la gran pregunta. No creo que alguien solo lo pueda hacer, ¿verdad? Pero entonces y da gusto ver, yo no sé cuántas personas están conectadas en este momento, pero realmente somos casi 200 personas en este momento, y el pensar en que esto pueda ser un ejercicio colectivo realmente a mí personalmente me llena de mucha paz, ¿verdad? Porque sí creo que no hay paz mientras no seamos capaces como guatemaltecos de construir un país mucho más justo, mucho más balanceado. Si quieren, abrimos un poquito la conversación nuevamente. ¿Quién le gustaría participar, enriquecer, preguntar, cuestionar, ¿verdad? Lo que estamos hablando. A ver, tenemos a Minor. Minor, si nos puedes compartir tu inquietud o tu reflexión. Tenemos a Vicky García también. Tenemos a Green, Jorge Mario Chajón. Aquí me parecen que ellos tienen las manos levantadas. Si alguno de los que mencioné quiere de una vez entrar en la conversación, por favor, adelante. Gracias, Emilio. ¿Me escuchan? Sí, sí. No te veo, pero sí te escucho. No sé cómo hacer para ponerme en la pantalla. Pero no te preocupes. No importa que me escuchen, es importante. Bueno, ya te vi, ya te vi, Jorge Mario. Sí. Muy interesante, Emilio. Gracias por compartir parte de tu vida. Creo que todos tenemos historias importantes en nuestra niñez, de personas que probablemente no confiaron en nosotros, pero algunas sí confiaron en nosotros y fueron las que nos diseñaron eso en la mente para que pudiéramos sobreponernos a muchos de los obstáculos que la vida nos presentó. Y definitivamente me gusta la idea de los cuentos que estaban diciendo en un momento. Guatemala puede tener una nueva narrativa a través de los niños y los cuentos. Estuve en un país que escribe muchos cuentos, de una población relativamente pequeña y muy aislada, y que a base de cuentos es como ellos han mantenido su cultura a través de muchos siglos. Entonces, creo que Guatemala tiene esa oportunidad, y lo importante es que lo que vamos a decir también en esas historias tienen que ser historias de éxito, pero que no riñan bajo ningún concepto con las diferentes Guatemalas.
es importante que no riña con las historias ni las realidades de las distintas Guatemalas y que podamos tener siempre esa posibilidad de, como guatemaltecos, manifestarnos todos, manifestarnos la diversidad. Me decía una persona que es psicólogo, sociólogo, me decía, mire, es que cuando usted quiere poner todas las reglas iguales para todos, lo que está es matando la creatividad. Y recuerde que cuando usted quiere que todos sean iguales, es injusto para el desigual. Y también tenemos que tomar a este desigual, que puede ser desigual por idioma, puede ser desigual de cualquier manera. Y tienen que integrarse a esta visión de país que necesitaríamos que fuera una sola. Yo creo que no hay país en el que no hayan diferentes realidades, pero sí debemos, de la manera más concreta, buscar las cosas que nos unen y las cosas que vemos nosotros que son importantes para todos los guatemaltecos y trabajar en esas. Muchas gracias, Emilio, por permitirme hablar y gracias por lo que nos compartiste. Realmente es muy valioso, creo, para todos nosotros. Gracias, Jorge Mario. Aquí tenemos a Marce, a Ligia Estefanía de León, a Luis Provost, que han levantado la mano. ¿Alguno de los que mencioné quiere arrancar? Yo pasé de antes de Vicky García. ¿Cuál es tu nombre? Un poquito pasé antes. Vale. Hola, es que yo vengo del grupo de anteriores que se me bloqueó el mute, se me puso mute. ¿Puedo hablar, no? Sí, dale. Soy Vicky. Bueno, contestando la pregunta de Julio Castillo, aquí lo miro yo en la figurita aquí de su... Bueno, sí, como dijo Emilio, nuestras figuras fueron distintas Guatemalas. Yo voy a cumplir 50 años este año. Viví la época armada cuando era niña. Tenía familia en el interior. Derecho en Salamá, en Santa Cruz el Chol, en Cobán, en San Pedro Carchá. ¿Verdad? Y tanto el ejército como la guerrilla hacían atrocidades. O sea, no solo fue el ejército, fueron ambos bandos. Yo creo que es un tiempo de limpiar y de decir para adelante y no pensar en uno o en el otro y lo que sea. Y bueno, eso es en lo de la pregunta del señor Castillo. Si no, pues pregúnteme y yo le contesto lo que yo viví. Con mucho gusto, pues yo se lo puedo agregar. Pero a mí la iniciativa del señor Emilio Méndez de iniciar este programa para favorecer a los niños de Guatemala y crear un mejor futuro, limpiar lo que hay, todas las abstinencias que hay, es lo más hermoso que puede haber. En lo que a mí respecta, yo no soy política, usted puede buscarme en cualquier lugar, no tengo ningún puesto político, yo estudié en la Francisco Marroquín, sí, pero yo me la pagué. La terminé el doble de tiempo porque yo tuve que pagar cada curso cuando fui estudiando, logré becas, logré irme al extranjero, viví 15 años fuera, verme en el extranjero y regresar fue bastante difícil ver la coyuntura que había aquí en Guatemala. Yo lo que le puedo decir es, a mí, algo que a mí me marcó la vida en mi época en la que estuve en Guatemala y me estaba yendo, fue la propaganda de Alfonso Portillo, de ustedes los pobres, de nosotros los pobres, ustedes los ricos. Yo creo que nadie ha pensado, ningún político le he visto hablar de eso, a nadie. Pero jamás a mí se me va a olvidar esa gran división donde dividían a unos con otros. Nosotros siempre hemos convivido y nos dicen que somos un país racista. Racistas, hay mucha gente racista en el mundo, pero no todos somos racistas. Nosotros tenemos multigente de etnias. Nos respetamos, nos amamos y nos queremos. O sea, no solo porque nuestras nanas, sino porque todos venimos de orígenes muy humildes. Todos somos mezcla de todos. Todos nos amamos entre todos dentro del grupo en que pertenecemos. Entonces, yo le puedo decir, póngase, no sé, un ejemplo. Mi abuelita, o sea, que venía de hace, ¿qué? 200 años, porque mi papá era muy grande cuando yo nací. Mi papá era más de 15 años más grande que mi mamá cuando yo nací. Y así viene toda la generación antigua. O sea, todos somos una mezcla de gente y nuestras nanas y todos convivíamos en la misma mesa. Nuestra familia era una familia típica en la época, porque todos convivíamos.
Perdón que te La interrumpa. familia- Solo si puedes terminar en los próximos 30 segundos, nos quedan 2 minutos para terminar y quería darle la palabra a alguien más y poder cerrar ya oficialmente. Bueno, 2 segundos. Los niños merecen una mejor educación. O ya no pensando en lo antes y qué pasó antes, sino que en qué podemos hacer de hoy en adelante. ¿Qué podemos hacer con la educación, con el bienestar y con, Gracias. con el apoyo a los niños? Bueno, gracias, Vicky. Una más tenía Marce G. Gracias, Emilio. Gracias por compartir. Gracias por la invitación. Te oímos lejos, Marce. Ahí me escuchan. Ahí estás mejor, sí, dale. Solo quiero pues agradecer el espacio, la reflexión y estoy totalmente segura también que creamos la realidad con nuestros pensamientos y con nuestras palabras y por ello hay que construir pues nuevas palabras, nuevas historias y Claudia Hernández, mucha verdad de construir pues cuentos para niños. Yo lo veo desde la perspectiva pues antropológica, que necesitamos un intercambio y que en vez de enviar a nuestros hijos a otros países, hacer esos intercambios dentro del propio país, que nuestros hijos pudieran ir a Huehuetenango, a conocer los guatemaltecos. Solo pégate más al micrófono, Marcela. Digo que es en el conocimiento de la humanidad que podemos conocer realmente a esos otros que somos nosotros y que la nueva narrativa tiene que incluir nuevas palabras, nuevas prácticas, nuevos sueños y nuevos latidos. Y creo que la era está pariendo nuevos corazones y que podemos construir una nueva narrativa juntos. Así es. Y paso palabra. Gracias. Una persona más antes para ir terminando. Hola, hola, no sé si puedo intervenir. Dale, Miguel. Pues la verdad me gusta mucho lo que estaban diciendo, esto que venía diciendo Claudia y que venían diciendo sobre las distintas actividades de Guatemala. Sin embargo, me gustaría traer a colación una historia en la cual se explica muchas veces la metodología de la integral en la matemática, donde dice que la suma de las infinitas partes, pues, es el entero. Entonces, si nosotros sumamos todas esas diferencias, porque en Guatemala miramos mucho las dicotomías, que si es izquierda, que si es derecha, que si es está abajo. Entonces, con esto que están diciendo de la niñez, me gusta mucho, porque realmente ahorita es una población que está en peligro, porque es susceptible a muchas condiciones. Por ejemplo, no muchos lo han visto, pero en el occidente del país, específicamente en la San Marcos, puede ser que este coronavirus dé paso a suicidios masivos como están habiendo en otros países. Entonces, la niñez siempre está muy, muy proclive a tener este tipo de problemáticas sociales y ser potenciadores de esas, pero me gustaría enfocarme en que pues aquí podemos hablar mucho, pero realmente yo lo he puesto, yo trabajo en el Estado y cuando planificamos necesitamos la perspectiva del usuario. Necesitamos empoderar a ese niño, esa niña a través de cuentos, a través de ser historias, porque es triste ver que los sueños de muchos niños y niñas en este momento son ser ayudantes de camioneta, ser ayudantes de pincheros y que tus sueños estén limitados hacia eso. Sin embargo, creo yo que es necesario apertarle la parte política, la parte, Te perdimos, Miguel. ¿Perdón? Ah, no, ahorita ya. Si querés, solo tratar de resumir para poder ir terminando ya, que ya son las 6:02. Ok. No es lo mismo poner a un niño en Guatemala con el marco legal y todo lo que conlleva estar en Guatemala, ponerlo en Suiza. Entonces yo creo que al mismo tiempo
de ir empoderándolos, ir construyendo ese imaginario, nutriéndolo, deberíamos ir pensando también de la funcionalidad del Estado, porque es algo que me he dado cuenta que no hay un traductor entre sector público y Estado, y pues ha dado paso en estos últimos 20 días a tener tanta arbitrariedad y tanta interpretación de lo que ha dicho el señor presidente. Ok, súper. Gracias. Por tiempo, oficialmente, vamos a extender un poquito más en la media hora más, pero para los que se quieran quedar, pero sí quiero hacer un cierre oficial, ¿verdad? Para los que tienen su tiempo limitado y poder concentrarnos en lo que íbamos. Primero es darle las gracias a todos los que participaron. Este es uno de una serie de abiertos. Mañana va a estar con nosotros Ben Cibulca. Para los que no conocen a Ben, realmente Ben tiene una de las mentes más brillantes y con mayor capacidad de poder tocar temas muy complejos y volverlos muy simples. Y lo vamos a tener mañana de 5 a 6, así que importantísimo para los que quieran seguir en esta conversación y quieran sumar a otras personas en esta conversación, porque mientras más podamos hablar de este tema, ¿verdad? No solo en este espacio, sino cada uno de nosotros en nuestros respectivos espacios, en nuestras familias, escuelas, iglesias, trabajos, etcétera. Creo que ahí van a haber mucho más posibilidades de poder llevar esto mucho más lejos y sumar a más gente a la conversación. Tenemos un chat que se abrió oficialmente el viernes pasado. Se los vamos a mandar a ustedes para que puedan sumarse al chat. Hay 5 instrucciones básicas de cómo manejar ese chat para que no, ¿verdad? No se salga de las manos y que todos entendamos para qué es ese chat, pero invitados a sumarse a ese chat con la idea de poder enriquecer la conversación y, como digo al principio, es sumar a más personas en esta conversación. Los dejo con las preguntas. ¿Cómo aprovechamos esta ventana de oportunidad que la crisis nos está dando para construir esa nueva narrativa para Guatemala? La segunda, importantísima, es qué país queremos construir, que nos atrevamos realmente a imaginarlo sin miedo, ¿verdad? Sin las limitaciones propias que nos han traído hasta acá, y que entendamos en qué país queremos vivir para luego entender qué tipo de ciudadano tengo que ser yo para poder construir ese país que quiero, porque al final está íntimamente relacionado, ¿verdad? Está todo interrelacionado y esta pregunta no puede tener una respuesta si no está ligada a esta otra pregunta que tiene también una respuesta que es muy importante y que cada quien tiene que ir entendiendo cómo lo va a hacer desde su plataforma, desde el lugar donde le tocó estar o donde está actualmente. Así que muchísimas gracias. Vamos a extender la conversación para los que se quieran quedar, pero ya oficialmente se termina y ahorita ya es como la sobremesa para los que quieran seguir. Acá tenemos, voy a ver quiénes tenían levantada la mano. Les voy a pedir también que sus intervenciones sean muy breves y muy enfocadas al punto, porque en esa medida podemos entender más perspectivas y no acaparar el micrófono. Entonces, veamos quién tiene la manita levantada. Los Marín Reyes. Los hermanos Marín. Emilio, ¿no me das la oportunidad? ¿Cuál es Soy tu nombre? Ligia. Ligia. Ok. Bueno, sí. Que vaya Ligia primero. Sí. Okay, gracias. Primero las damas, ¿eh? Gracias. Dale, Ligia, adelante. Gracias. Bueno, pues yo soy de Shela. Créeme que ahorita que tú hacías, pues en contexto todo esto, me puse a pensar en algo definitivamente, y como se los escribí ahí, tenemos que ser soñadores sin dejar de ser realistas, definitivamente, porque no todos los contextos son los mismos, ¿verdad? O sea, cada guatemalteco está viviendo esta situación de diferente manera, pero sí nos une algo el ser guatemaltecos, ¿verdad? Incluso guatemaltecos que no están en su país, que la están pasando muy mal por estar lejos de su tierra y
y lo que más quieren es sentirse reconfortados por Guatemala, ¿verdad? Por guatemaltecos. Entonces, creo que hay que recordar que tenemos un país multicultural, multilingüe, ¿verdad? Y que definitivamente esto es parte de algo que tenemos que tomar en cuenta para crear estas narrativas, ¿verdad? Que, como tú decías, tenemos que tomarnos de aliados, de todo tipo de aliados, ¿verdad? Que hablen español, que hablen quichema, de todos los lugares. ¿Por qué? Porque no solamente la gente que habla español necesita escuchar este tipo de mensajes, sino todos los guatemaltecos necesitamos en este momento esa palabra, ese reconfort, el sentir que vamos a salir adelante, pero siendo realistas. Okay. Gracias. Gracias, Ligia. Ahora sí, los hermanos Marín. Un saludo a todos. Un saludo, Emilio. Para ser muy puntual, porque bueno, esto se hace interminable y es muy lindo seguir profundizando en todo esto, y esto nos va a llevar a los siguientes días. Sobre todo en cuestiones de educación, es importante pues replantearse una reforma educativa, realmente una reforma educativa. Y a nosotros, bueno, que estamos involucrados en la música y en el arte, nos dolió muchísimo que se cortara de las escuelas, de los colegios, la educación musical, el arte en general, la danza. Creo que el niño debe ser estimulado a la sensibilidad. Como tú decías al inicio, ¿no? Tú eres un chico sensible y despierto y buscaba en el trazo, en el dibujo, manifestarse, ¿no? Creo que se nos ha castrado en Guatemala esta expresividad, ¿no? Y recordemos que de la sensibilidad se encuentra el gusto, y del gusto se encuentra el criterio, ¿no? Y eso genera personalidad. Y genera diversidad, que es lo que tocaba Julio también. Y entonces en esa diversidad, en esa personalidad, uno llega a tomar decisiones, ¿no? Y ahí es a lo que vamos, ¿no? Y en hacer esas preguntas, como tú decías, esas preguntas incómodas, que al final de cuentas pues es importante cuestionarse quién somos, qué pensamos y por qué pensamos lo que pensamos. Y esa cadena de preguntas nos va a llevar al pasado mismo, ¿no? A ver los hábitos, a ver las acciones, a ver todas esas cadenas y conductas que seguramente fueron aprendidas por ejemplo de alguien más, ¿no? O incluso no fueron aprendidas, sino que fueron absortas, ¿no? Sí, y muchas veces nosotros hacemos cosas sin pensar realmente que las hacemos, simplemente porque las aprendimos. Es una conducta que está pasiva, ¿no? Y que es importante despertar y traer al presente y reconocerla, ¿no? Y lo que me lleva al punto final, que es eso mismo, la diversidad y esas distintas Guatemalas, y sobre todo amar esa diversidad, que lo veía en el chat, que lo habían mencionado, ¿no? Amar la diversidad, porque en esas diferentes Guatemalas se construye la nueva narrativa, que es, la nueva narrativa para mí sería encontrar ese vínculo o ese punto de convergencia de entre todas esas diferentes Guatemalas que nos haga, por lo menos, pellizcarnos para continuar a un estado diferente, ¿no? Y salir de esa zona de confort en la que hemos estado. Y ahora un paréntesis chiquitito antes de dar la palabra. Un ejemplo muy fiel que yo creo que nunca lo voy a olvidar de mi infancia. Pues bueno, yo siempre en el colegio pues era el niño nerdo ahí que jodía siempre, ¿no? Al sistema, al profesor, ¿no? Y bueno, y un momento con 11 años le digo al profe, ¿no? Si hay retrasadas, ¿por qué no hay avanzadas tampoco? ¿No? Y entonces se creó en mi aula un sistema de que a los que les estaba yendo muy mal, pues a los que los estaba yendo muy bien, tenían uno a uno que trabajar en pareja, ¿no? Y fue el ejemplo que a mí hasta el momento me dio un sentido de pedagogía integral, ¿no? Porque es uno con uno. Bueno, te crees muy pilas, pues bueno, ayuda al que no lo está pasando muy bien, ¿no? Y ese uno a uno
nos hizo confrontarnos. Imagínate, yo terminé haciéndome de mejor amigo del tipo que el más rebelde de la clase, ¿no? Entonces era el acólito nerdo con el nerdo, ¿no? Perdón, con el rebelde, ¿no? Y entonces, una locura. Pero yo creo que eso es lo que nos hace falta a todos nosotros, ¿no? Que es que no tenemos que escoger a nada, sino que ahí lo tenemos a la par, ¿no? Pero bueno, buenas noches y qué gusto verte, Emilio. Gracias, Oscar. Tenemos también aquí a Luis Provost. ¿Andas por ahí, Luis? Aquí estoy. Buenas tardes a todos. Pues iba a escribir este mensaje y la verdad es que estoy hesitando a mandárselo porque les voy a pedir, veo que son mentes brillantes y muchas gracias por el tiempo. Pero para amar tienes que conocer y para conocer tienes que dejar de temer y estamos en tiempos de temor. Entonces, ¿cómo cambiamos la dinámica? ¿Cómo hacemos que la gente pueda compartir en estos tiempos? Porque, bueno, ¿conoces la iniciativa que estamos llevando Traewate, una aplicación para compartir el vehículo, reducir el tránsito, hacer que la gente pueda hacer carpooling hasta las universidades? Y hemos probado lanzar esta cultura de compartir con la gente. Cuesta que la gente comparten. Les gustan tener su espacio, les gustan no empezar a sumarse a una iniciativa, porque estamos haciendo un sacrificio, un pequeño sacrificio. Quizás el sacrificio no es la buena palabra, pero no conozco otra palabra para explicarlo en español. Entonces, este momento donde uno tiene que dar un poquito de sí mismo para hacer adelantar las cosas es donde ya tomamos acciones. Pero de tomar esta acción es la cosa que cuesta. Y quisiera que si tienen algunas sugerencias sobre cómo podemos quebrar este círculo de temor y poder incluir entonces un conocimiento y un amor, sería fabuloso. Nosotros llevamos una idea que se llama Traetour y la estamos presentando en un concurso que se llama Nútreme. Este concurso es para luchar contra la desnutrición, donde a base del turismo esperamos poder hacer que la gente en las comunidades puedan compartir su cultura a personas muy específicas, no muchas personas, no es turismo masivo, unas 3, 4 personas que vienen en inmersión en su comunidad a comer lo que comen, a aprender de dónde viven, a saber de la naturaleza, de la cultura y de lo que llevaron. Eso es algo que queremos llevar y que la gente pueda compartir, pero cuesta hacer esta entrada en lugar y todo eso. Tuvimos comunidades que ya se prestaron a la idea y ya estamos empezando a implementarlo. Lastimosamente eso no va a la velocidad que quisiéramos, pero definitivamente va a pegar. Pero ¿cómo quebramos este miedo? Si alguien tiene una sugerencia sobre eso, pues tú, Emilio, que conoces este asunto. Mira, la verdad es que es una pregunta que yo también me la hago y seguro que muchos de acá no la hacemos, ¿no? Pero tomando en cuenta lo que decía Marcela respecto a cómo hacemos para que jóvenes puedan viajar dentro de Guatemala a hacer ese tipo de turismo que estás hablando, porque muchas veces pensamos que ese turismo es para gente que viene de afuera, ¿verdad? Pero cómo volvemos una normalidad dentro del sistema escolar y no solo en las escuelas, sino también en las universidades y en la vida misma, esta posibilidad de irme a otra casa en otra parte del país a hacer lo que estás diciendo. Es una inmersión, ¿verdad? Cómo voy simplemente a ser parte de la vida de otra persona y aprender desde su perspectiva cosas que yo desde aquí no puedo aprender. Creo que ese es un reto muy grande que tenemos. Veo que hay acá personas que están relacionadas con el tema de educación y sí me pregunto cómo podemos hacer en colegios privados y no solo en colegios privados, sino también en escuelas públicas a fomentar ese intercambio y ese cruce, porque estoy seguro que cuando nosotros nos exponemos a otras realidades, crece nuestra empatía, se amplía nuestra visión, nos volvemos mucho más respetuosos, la vida misma se vuelve mucho más interesante, porque sabes más. Entonces, sí creo que, no tengo la respuesta exacta, pero sí creo que hay ejercicios que conscientemente podemos, cada uno de nosotros, provocar, no solo para nosotros, sino para el entorno donde nosotros estamos, ¿verdad? Tengo hijas y ahorita hablando de este tema mis hijas no se pueden quedar acá donde están pensando que el país es la Guatemala que a ellas les tocó vivir únicamente. Entonces, ¿cómo hacemos esos cruces y esos puentes? Creo que es una pregunta que la dejo al aire para que la sigamos pensando y entendiendo cómo podemos hacerlo de una forma más sistémica.
Tenemos a Leti, que levantó la mano. Leti está por ahí. También tenemos a Dolmari Nicolás. Hola. Hola, no te veo. Yo sí los veo, pero bueno, mi intervención va a ser bastante breve. Primero, agradecer a los organizadores de esta importante actividad porque veo una participación bastante masiva de un grupo bastante diverso que de una u otra forma representa la Guatemala que tenemos. Y el ejercicio que ustedes están realizando en un momento tan complejo como el que estamos viviendo trae consigo grandes responsabilidades, pero también es una crisis que puede ser una oportunidad, ya que si no hubiese sido por la restricción de estar en casa en este momento, quizás varios de nosotros no tendríamos la oportunidad de unirnos a este ejercicio tan interesante y tan oportuno que ustedes están liderando. En ese marco, Emilio, más que sumarme al ejercicio que ustedes han venido realizando, disculparme porque no pude acompañarles en la reunión presencial que tuvieron hace un par de semanas, pero sí quiero partir y dejar un mensaje bastante claro. Para construir una nueva narrativa es fundamental partir de la realidad que tenemos. Y la realidad que tenemos es que hay grandes desafíos, rezagos históricos que aún no se han solucionado porque la mayoría de nosotros no estamos al mismo nivel. Entonces, yo me pongo a pensar en este momento, en la juventud, en la niñez, en la adolescencia, de Camotán, de Huehuetenango, quienes deberían de estar participando ya en estos procesos cuando no tienen acceso a la tecnología, cuando no tienen acceso a los servicios básicos de salud, de educación. Entonces, tenemos realidades muy diferentes que por lo mismo es que no hemos logrado avanzar como hasta ahora. Alguien con anterioridad mencionaba sobre la educación y si comparamos la educación guatemalteca con la educación suiza. Pues hagamos un análisis y un ejercicio interno. Veamos sin ir a explorar otros ejercicios de otros países. Hay dos Guatemalas, nos guste o no nos guste, y dos realidades totalmente diferentes. La Guatemala rural y la Guatemala de la ciudad. En ese contexto, valdría la pena, como me uní un poco tarde al chat, a que durante estos días que estamos en casa, hagamos un análisis y demos el primer paso, nosotras y nosotros como guatemaltecos, para luego sumarnos a este esfuerzo que ustedes están haciendo, porque para que cambiemos la narrativa, cambiemos el país, construyamos una Guatemala más próspera, más justa, más incluyente, más transparente, más equitativa, depende del ejercicio que desde mi espacio lo puedo realizar. Totalmente de acuerdo. Gracias, Leti. Tenemos a Minor, que levantó, tiene la manita acá levantada. Tenemos a Minor por acá. Hola, soy Dolmari. Hola. Hola, amigo. Dolmari Hola. creo que está agarrado. Está Dolmari. Minor también ya lo vi. Bueno, si querés le damos a Dolmari primero y después vas, Minor. Con gusto, Emilio. Bueno, buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, mucho gusto. Soy Dolmari de Patsunche, Maltenango, que creo que este lugar ha sido muy sonado ahora por toda Guatemala por el tema del primer caso comunitario, el cordón sanitario, etcétera. Entonces creo que mi intervención va un poquito en cuanto a la diversidad o a las distintas Guatemalas que hay y un poquito la realidad de este lado, cómo es que estamos viviendo la cuarentena o en este caso con todas las restricciones que nos ha traído el cordón sanitario y bueno, y un poquito más allá de todas las restricciones, quiero sacar a colación todo lo bueno también que ha traído esto y resaltar la hermandad que ha habido entre los pueblos, porque ha habido mucho desabastecimiento en cuanto a productos de consumo básico y alimentación, etcétera. Sin embargo, los hermanos de Patricia han abastecido con furgones de vegetales, zanahorias, remolachas, huisquiles,
todo esto que forma parte de nuestra cultura alimenticia como en nuestra cultura, ¿no? Entonces, y más allá de esto, solo quería comentarles un poquito sobre el toque de queda y lo que trajo el cordón sanitario. En primer lugar, pues muchísimo temor. Pero en todo esto, mi mamá nos decía en algún momento, no nos vamos a morir de hambre. Lo único que tenemos que tener, o nosotros tenemos, es maíz, frijol, cal y la piedra de moler. Si en algún momento nosotros no podemos salir ya al molino, tenemos la piedra de moler y vamos a poder moler ahí el maíz, y con maíz, tortilla, frijol y sal vamos a sobrevivir. Entonces, un poquito sobre las realidades diferentes que hay en Guatemala y un poquito de lo de este lado, y ahí lo quiero dejar, y mucho gusto a todos. Gracias. Gracias, Dolmari. La verdad es que, de nuevo, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos hacer esos puentes para ver lo que desde aquí no estamos viendo? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta que sigue quedando en el aire. Minor, por favor. Sí, gracias, Emilio. Pues realmente solo quería compartir un poco. Yo sí me identifiqué un montón con pues cuando empezó la charla. Creo que la historia de niño, yo sí me transporté literalmente. Pues mi caso no es que haya salido del país, sino que salí de un municipio, de un departamento para la capital, y como que buscando cómo superarme, como que ver hacia otras posibilidades, otras oportunidades, y literalmente pues las he encontrado, y creo que algo que a mí en lo personal me impactó un montón. Antes, pues yo crecí sin papá a los 6 meses, y siempre como que hizo falta esa figura en mí. Y un día mi amigo me dijo, mira, ¿sabes qué? Vos tenés muchos sueños y querés hacer un montón de cosas, pero ¿sabes qué? Te falta algo como la figura, como que para que te empuje. Yo así, nunca lo había visto así, pero esa persona se acercó y me dijo eso. Entonces me recuerdo yo, es como una experiencia muy personal, pero se las quiero compartir porque eso me ha servido a mí un montón. Desde que un día vine y yo dije, pues no sé qué es lo que tengo que hacer. Nunca he tenido esa figura paterna que tal vez me diga, me inyecte, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Y por eso creo que también es muy importante que alguien tenga como cercano a ciertas personas, amigos, buenos amigos que lo induzcan a ciertas cosas, a alcanzar ciertas cosas buenas. Y ese día, así rapidito se los voy a contar, yo me vine como a mi casa, y yo dije, no puede ser, yo tengo muchas cosas por hacer, quiero hacer muchas cosas, pero me falta eso. ¿Cómo puedo lograr yo hacer eso? Y en eso, literalmente, yo me puse a llorar, así en mi cuarto, y me puse a llorar, pues yo no sabía por qué. Y en eso es como que yo sentí, pues, a Dios. Yo ni siquiera, pues, iba a la iglesia ni nada, pero sí sentí como que alguien me abrazó y me dijo, mira, yo estoy aquí con vos y no te preocupes de nada, y todas las cosas que penses hacer, yo voy a estar siempre. Y desde entonces eso ha sido como, no sé, una inyección para mí, y literal, cada vez que pasan cosas como estas, las cosas van a pasar. Tarde o temprano va a amanecer de nuevo, no siempre va a ser de noche, siempre va a haber una luz de nuevo día. Y literalmente, para mí es muy importante como que tener a alguien, amigos o personas, un mentor o alguien que esté siempre detrás de uno. Tal vez muchas personas tal vez se van a identificar conmigo que nacen sin ninguna figura paterna, pero pues ahí están los amigos, y también siempre la mirada como que puesta en las cosas de arriba, porque también nosotros podemos hacer nuestros planes, pero al final el que decide va a ser Dios, y hasta ahí lo quiero dejar. Pero gracias, Emilio, por las charlas. Bueno, gracias, Minor. La verdad es que interesante ver las distintas realidades y posturas de cada uno y entender en dónde, ¿verdad?, están esos puntos de conexión. Ya son las 6:30 prácticamente, y para poder ir terminando,
lo vamos a parar acá. Les quiero dar de verdad las gracias por sumarse y por ser parte de este proceso, ¿verdad? Que nos va a llevar a lugares que no hemos ido. Y eso es muy emocionante. Creo que el único requisito es que tengamos la mente abierta y el corazón abierto. Y creo que ahí vamos a estar en posibilidades realmente de aprender. Les recuerdo mañana el abierto de 5 a 6 con Ben Cibulca, que nos va a estar hablando sobre pensamiento sistémico, que suena eso un poco extraño como concepto, pero Ben lo explica, realmente logra que uno lo entienda de una manera muy clara y al mismo tiempo que uno entienda por qué uno no había entendido un montón de cosas antes. O sea que va a ser muy valioso, se los recomiendo muchísimo y a que compartan también la invitación para el abierto de mañana y los próximos abiertos, que el miércoles va a estar Mónica Berché, que también es interesantísima su perspectiva, y el jueves va a estar Sofía Hegel. Por esta semana y estamos ya identificando los siguientes abiertos para las siguientes semanas que se vienen y buscando, identificando quiénes son esos guatemaltecos en todo el país, ¿verdad? Que puedan venir a alimentar, a provocar, ¿verdad? Esta conversación para hacerla cada vez mucho más rica, mucho más profunda, mucho más interesante y que todos nos podamos ir con preguntas, ¿verdad? Que nos queden en nuestra cabeza para poder estimularnos y poder regresar acá con algunas respuestas o posiblemente encontrar respuestas que nosotros mismos no habíamos encontrado. Así que muchísimas gracias, buenas noches a todos, me despido aquí y espero que nos podamos ver mañana. Saludos, Emilio, gracias a todos. Dios, muchas gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Nos vemos mañana. Adiós a todos, bendiciones. Adiós. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Disfrute. Noches. Gracias. Excelente expresión. Chocará. Gracias. Gracias. Merci. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Emilio. Gracias a ustedes. Chao, feliz tarde. Chao, gracias. Gracias, Emilio. Gracias a ustedes, gracias.